Conflictos internacionales y el temor a un conflicto global. En el contexto actual de tensiones internacionales, los constantes enfrentamientos entre Irán e Israel, junto con la devastadora guerra entre Rusia y Ucrania, han intensificado el miedo y la incertidumbre a nivel mundial. Estas crisis no solo afectan a las naciones directamente involucradas, sino que también alimentan preocupaciones sobre la posibilidad de un conflicto global de mayor alcance, avivando rumores de un eventual tercer conflicto mundial. ¿Y tú? ¿Crees que veremos el tercer conflicto mundial? ¿Qué nos dice las Sagradas Escrituras al respecto? La polarización política y geopolítica está fragmentando al mundo en bloques de aliados y enemigos, acentuando las fracturas ideológicas y estratégicas. En medio de este ambiente de angustia, muchas personas buscan respuestas y consuelo en las Sagradas Escrituras, tratando de encontrar sentido y esperanza en tiempos de caos. Irán e Israel, un conflicto de raíces profundas. La disputa entre Irán e Israel es un claro ejemplo de cómo los factores históricos, religiosos y políticos convergen en un enfrentamiento prolongado y complejo. Irán, una república islámica chiita con ambiciones regionales, considera a Israel un enemigo ideológico y político. A su vez, Israel percibe a Irán como una amenaza existencial. En las últimas décadas, estas tensiones han escalado debido a las acusaciones de Israel sobre el desarrollo de armas nucleares por parte de Irán y el apoyo iraní a grupos armados como Hezbollah en el Líbano y Hamás en Gaza. Israel ha respondido con ataques preventivos, incluidos bombardeos selectivos en Siria y ciberataques contra infraestructuras iraníes. Por su parte, Irán ha intensificado su retórica hostil y reforzado su presencia militar en la región. Este ciclo de acción y reacción no solo amenaza la estabilidad de Oriente Medio, sino que también involucra a actores internacionales. Mientras Estados Unidos respalda a Israel, Irán busca fortalecer sus relaciones con potencias como Rusia y China, amplificando las tensiones globales. Rusia y Ucrania, el catalizador de la polarización global. El conflicto entre Rusia y Ucrania, que comenzó con la anexión de Crimea en 2014 y escaló a una invasión total en 2022, ha desencadenado una crisis humanitaria y política sin precedentes en Europa. Millones de personas han sido desplazadas y el impacto económico de la guerra se siente en todo el mundo debido al aumento de los precios de la energía, la interrupción del comercio y la incertidumbre global. Más allá de sus consecuencias inmediatas, esta guerra ha acentuado la división entre las naciones que apoyan a Ucrania, lideradas por Estados Unidos y los países de la OTAN, y aquellas que respaldan a Rusia, como China, Corea del Norte e Irán. Este enfrentamiento ha reavivado la retórica de la Guerra Fría, con sanciones económicas, envío de armamento avanzado y estrategias militares que han intensificado las tensiones globales. La amenaza implícita del uso de armas nucleares por parte de Rusia y la actualización de su doctrina nuclear han generado un profundo temor en la comunidad internacional, llevando a muchos a cuestionar si este conflicto podría ser el precursor de una guerra global aún más devastadora. Polarización mundial y rumores de un tercer conflicto mundial. La polarización entre las potencias globales no es solo política, sino también ideológica. Por un lado, las democracias liberales lideradas por Estados Unidos promueven valores como la libertad, la democracia y la soberanía nacional. Por otro lado, potencias autoritarias como Rusia y China buscan establecer un orden mundial multipolar que desafíe la hegemonía occidental. Este contexto ha generado un clima de confrontación constante, caracterizado por ejercicios militares, despliegues estratégicos y amenazas latentes. Los rumores de un tercer conflicto mundial no son infundados, ya que analistas advierten que un error de cálculo en cualquiera de estos conflictos podría desencadenar una reacción en cadena con consecuencias catastróficas. El impacto psicológico y social. El efecto psicológico de estas tensiones es profundo. Las personas en todo el mundo enfrentan una mezcla de ansiedad, miedo y desesperanza al observar la intensificación de los conflictos y el deterioro de las relaciones internacionales. La constante cobertura mediática, las imágenes de destrucción y las declaraciones de líderes políticos agravan esta sensación de incertidumbre sobre el futuro. La división entre aliados y enemigos también tiene implicaciones sociales, fomentando la desconfianza entre naciones y comunidades. Este ambiente dificulta la cooperación internacional en áreas cruciales como el cambio climático, la salud global y la seguridad alimentaria, aumentando los desafíos para el progreso global.
La búsqueda de respuestas en las Sagradas Escrituras. En este clima de incertidumbre, muchas personas recurren a la fe y las enseñanzas espirituales en busca de consuelo y orientación. Las Sagradas Escrituras, como la Biblia, ofrecen relatos que abordan conflictos, pruebas y desafíos, proporcionando un marco para interpretar los eventos actuales como parte de un plan divino más amplio. ¿Será el final de los tiempos? ¿Es inevitable el tercer conflicto mundial? Pasajes como Mateo 24, 6-7, oiréis de guerras y rumores de guerras, reflejan los tiempos actuales, recordándonos que estas pruebas son temporales y están bajo el control de Dios. El libro del Apocalipsis, con sus vívidas descripciones de los conflictos finales y la victoria del bien sobre el mal, también resuena entre quienes buscan esperanza en medio del caos. Apocalipsis, una visión de juicio y redención. La Biblia ofrece predicciones sobre el destino de la humanidad que no solo mencionan una futura guerra divina, sino que también describen la devastación que ésta implicaría. Uno de los pasajes más conocidos del Apocalipsis presenta una poderosa imagen de caos y destrucción, inspirando movimientos de reflexión y reforma sobre la condición humana. En Apocalipsis capítulo 9, del 3 al 16, se narra: el sexto ángel tocó la trompeta, y oí una voz de entre los cuatro cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo: desata a los cuatro ángeles que están atados junto al gran río Eufrates. Y fueron desatados los cuatro ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Este pasaje no solo ilustra un juicio divino masivo, sino que también resalta la soberanía de Dios y su propósito redentor, ofreciendo una advertencia para la humanidad y una oportunidad para el arrepentimiento antes de los juicios finales. El contexto de las visiones apocalípticas. El pasaje mencionado forma parte de las visiones apocalípticas que el apóstol Juan recibió durante su exilio en la isla de Patmos. En este contexto, Juan narra una serie de juicios y eventos cósmicos que marcan el final de los tiempos, conocidos como los 7 sellos, las 7 trompetas y las 7 copas de la ira. El pasaje específico se desarrolla en el contexto de la sexta trompeta, un juicio particularmente impactante. El significado de las trompetas. En el Apocalipsis, las trompetas simbolizan juicios divinos progresivos que afectan tanto a la humanidad como a la creación. Con cada toque, un evento intensifica el sufrimiento y llama al arrepentimiento. Cuando el sexto ángel toca la trompeta, se desata un juicio masivo que resulta en una manifestación de destrucción a gran escala, sirviendo como advertencia final antes de que se desaten los juicios más severos. El altar de oro y la justicia divina. En este pasaje, Juan menciona una voz que proviene de los 4 cuernos del altar de oro delante de Dios. Este altar, asociado con el altar del incienso en el templo de Jerusalén, simboliza el lugar donde las oraciones de los santos son presentadas a Dios. En el Apocalipsis, el altar representa la conexión entre la justicia divina y las oraciones de los santos, subrayando que los juicios divinos no son arbitrarios, sino respuestas a las súplicas de los perseguidos. La voz que emana del altar indica una acción divina dirigida, mostrando la soberanía de Dios sobre los juicios que están por desatarse y su propósito de ejecutar justicia. El significado de los 4 ángeles. El mandato de desatar a los 4 ángeles atados junto al gran río Eufrates es un evento significativo. Estos ángeles, retenidos hasta este momento específico, están preparados para ejecutar un juicio con precisión divina. En la simbología apocalíptica, los ángeles pueden representar agentes de juicio o fuerzas sobrenaturales actuando bajo la dirección de Dios. El río Eufrates, frontera histórica y símbolo de conflicto. El Eufrates tiene un papel destacado tanto en la Biblia como en la historia. Fue una frontera clave en el mundo antiguo, asociada con la prosperidad y los límites de la tierra prometida, pero también con amenazas de imperios enemigos como Babilonia y Asiria. Su mención en este contexto evoca la idea de una invasión masiva y catastrófica, subrayando su conexión simbólica con la hostilidad y la guerra. La descripción de los ángeles preparados para la hora, día, mes y año enfatiza la precisión del plan divino. Este no es un acto arbitrario, sino un juicio perfectamente cronometrado que refleja la soberanía absoluta de Dios sobre la historia, incluso en medio del caos. La destrucción y el llamado al arrepentimiento. La misión de los 4 ángeles es desatar un juicio que resultará en la muerte de una tercera parte de la humanidad. Este juicio, uno de los más severos del Apocalipsis, simboliza una devastación sin precedentes.
La cifra de 1/3 puede interpretarse como un juicio parcial, destinado a dar tiempo para la reflexión y el arrepentimiento antes de los juicios finales. La magnitud de esta calamidad sugiere tanto una intervención sobrenatural como un conflicto militar de proporciones inimaginables, destacando la gravedad del pecado humano y la necesidad de un cambio radical. Los 200 millones de jinetes. El texto menciona un ejército de 200 millones de jinetes, una cifra asombrosa para la época de Juan. Este número ha sido interpretado de varias maneras. Literal, como un ejército humano masivo, que podría aludir a un conflicto global con recursos y fuerzas militares colosales. Simbólico, como una representación de un poder inmenso e incontable, más allá de la comprensión humana, posiblemente refiriéndose a una fuerza demoníaca. Combinado, una mezcla de ambos, simbolizando tanto un ejército físico como una fuerza espiritual detrás de los eventos. Los jinetes y sus caballos, descritos con cabezas de león y colas como serpientes, refuerzan la idea de que no son meramente humanos, sino agentes sobrenaturales del juicio divino. Será el momento de clamar a Dios por lo que puede pasar. Los líderes mundiales podrán ser persuadidos para evitar ir a la guerra. Implicaciones teológicas y espirituales. La sexta trompeta aborda varios temas fundamentales del Apocalipsis. Justicia divina refleja que Dios no es indiferente al pecado ni a la persecución de los santos. Su juicio es justo y coherente con su carácter santo. Llamado al arrepentimiento, aunque el juicio es severo, ofrece una advertencia para los sobrevivientes, instándolos a arrepentirse antes del juicio final. Soberanía de Dios, la precisión del tiempo y la magnitud del juicio subrayan que Dios controla la historia y los eventos mundiales. Batalla espiritual, los jinetes y los ángeles sugieren una dimensión espiritual detrás de los eventos terrenales, recordando que la lucha final no es solo física, sino también espiritual. ¿Cuándo sucederá el tercer conflicto mundial? Aunque la Biblia no ofrece una fecha específica para una guerra de tal magnitud, advierte que estos conflictos precederán a la segunda venida de Cristo. Jesús dijo en Mateo 24, 6-7. Oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá pestes, y hambres, y terremotos en diferentes lugares. Advertencias en Ezequiel. En Ezequiel capítulo 38 versículo 22, Dios dice: Y yo litigaré contra él con pestilencia y con sangre, y haré llover sobre él, sobre sus tropas y sobre los muchos pueblos que están con él, impetuosa lluvia, y piedras de granizo, fuego y azufre. Este pasaje, interpretado como un juicio divino contra el enemigo de la fe, subraya que incluso en medio de la destrucción hay un propósito redentor y una oportunidad para regresar a Dios. El Apocalipsis y los textos proféticos no solo describen juicios severos, sino que también ofrecen esperanza. Estos eventos, aunque impactantes, invitan a la humanidad a reflexionar, arrepentirse y confiar en el plan soberano de Dios. Seas el hombre que seas, con poder o sin poder. Con influencias o sin influencias. Toma decisiones consultando al Creador en oración, de esas decisiones quizás dependerán el futuro de muchas personas, y si no. Nos toca orar por nuestras autoridades para que tomen decisiones acertadas en bien de la humanidad. ¿Qué opinas? Me encantaría saberlo, así que déjalo en los comentarios. Estaré pendiente de leerlos. Si te ha gustado este video, no olvides apoyar con un poderoso like, suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas el contenido que está por venir. Gracias y hasta la próxima.